así que no era tan terrible hacerlo. Quizás algunos se excedieron mucho, o sea, hay uno que tiene 2 páginas y media, bastaba la capacidad de síntesis era para para imitarlo en una página nomás, pero bueno, iremos superando eso. Pero están bien, además, el único problema que tengo es con las décimas, porque como yo le he dicho, las promediamos, pero es injusto porque hay gente que ha enviado los 3 trabajos y gente que ha enviado solo el primero y otras que han enviado 2, entonces no es justo que los que hicieron la pega, no sé, pues tengan un promedio de 4 décimas y uno que lo mandó una sola vez tiene 5, no puede ser. Así que ahí me estoy quebrando la cabeza cómo considerarlo eso. Pero, pero en general, las notas, la más baja, sin considerar décimas, es un 5,4. Entonces, está bien. Bueno, pero ahora lo vamos a ver. Vamos a esperar un ratito que seamos como unos 10 para partir. Hola, profe, ¿cómo Hola, está? ¿cómo le va? Que nos costó Catalina. Que Sí, profe, te juro que yo rellené ese formulario yo, como no, 6 si yo veces. ya lo abandoné ese formulario, no lo voy a usar más porque da muchos problemas. No Ya, sé por qué qué al comienzo no funcionaba Impeki y ahora está tan enredado el sistema. No sé si será porque hay más gente trabajando con el sistema, pero no sé, a mí ya no me está gustando. Prefiero, voy a tener que enviar, cuando hagamos algo, que me envíen solo como correo las alternativas y punto, no usar ese formulario, sí, porque tanto para mí como para ustedes se está complicando usarlo. No sé cómo serán las otras asignaturas, pero no sé por qué nos pasó esto. sí. Fueron varios que no hay caso. Y de hecho todavía tengo pendiente 2, a Camilo y a, que son 2 personas que el ensayo no lo encuentro por ninguna parte. La señorita Romo y Selaime. Los demás los tengo todos, pero ellos dos insisten que me lo mandaron, pero yo lo busco, voy hasta el drive del curso, no sé. Bueno, ya somos varios, entonces igual que todos los días, cuando comenzamos esta mañana, les voy a compartir la pantalla para que partamos primero eh, revisando esta oración, reflexión que mandó el padre Freddy, que me parece interesante y que nos hace mm, ver en qué situación nos encontramos y, y cómo podemos también con nuestras intenciones intentar contribuir a que este tiempo pase pronto. Así que les invito a que leamos esta oración o reflexión antes de comenzar. En este momento de pandemia mundial, oramos por los enfermos y los que sufren, y por todos los que sentimos miedo y ansiedad. Agradecemos a todos los que se encuentran en primera línea, médicos, enfermeras, personal médico y hospitalario, cuidadores, familiares, amigos y desconocidos. Y oramos por su seguridad, salud y fortaleza. Señor, acompaña a los doctores, enfermeras, investigadores y todos los profesionales médicos que andan en búsqueda de sanar y ayudar a los afectados y corren riesgo en el proceso. Permíteles sentir tu protección y paz. Acompaña a los líderes de todas las naciones, dales la visión para actuar con amor y un verdadero interés en el bienestar de la gente a la que deben de servir. Oramos por la Madre Tierra, que pueda recuperarse del agotamiento y la devastación que le hemos hecho sufrir, y que ella nos ayude a descubrir cómo resistir este virus, cómo restaurar la belleza y diversidad de la naturaleza, y cómo renovarnos a nosotros mismos y nuestro estilo de vida. Oramos unos por otros para que podamos ser precavidos sin estar paralizados, ejercer la responsabilidad social y pensar en los más débiles y vulnerables. Encontrar formas creativas de conectarnos, mostrar cuidado y compartir compasión. Idear formas de ayudar a quienes se verán más gravemente afectados por las medidas adoptadas para abordar la crisis y escuchar y aprender de esta experiencia. Jesucristo, tú atravesaste pueblos y villas, curando toda dolencia y toda enfermedad. Por tu mandato los enfermos fueron curados. Acude
a nuestra ayuda hoy en medio de la propagación global del coronavirus, para que podamos sentir tu amor curativo. Cura a todos los enfermos con el virus, que puedan recuperar sus fuerzas, sánanos de nuestros temores, cúranos de nuestro orgullo, el cual nos hace asumir invulnerabilidad ante una enfermedad que no tiene límite. Jesucristo, sanador de todo, acompáñanos en estos tiempos de incertidumbre y pena. Con confianza clamamos a Dios de la vida y esperamos por misericordia y curación. Que así sea, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, hoy día también debemos poner, yo creo, en nuestra reflexión de inicio de la mañana, situaciones que ocurren en nuestro país, situaciones desgraciadas o terribles, como por ejemplo el asesinato de esta joven adolescente, y todo lo que significó para toda una comunidad y el impacto para el país. Es difícil entender este tipo de situaciones. Y es difícil entender también que un individuo que estuvo preso por algo parecido haya estado libre y haya cometido nuevamente un segundo o tercer crimen, porque del primer crimen fueron 2 personas. Así que también en nuestras intenciones y en nuestra oración en la mañana ponemos el descanso eterno del alma de esta joven adolescente que tal vez sin ninguna culpa fue víctima de un desequilibrado. Esperemos que este tipo de cosas no siga ocurriendo y nuestra sociedad cada vez tome más conciencia, eh, y nos eduquemos para manejar las emociones. Es verdad que en tiempos de pandemia y en estas situaciones especiales la emocionalidad está desbordada, pero nada justifica una agresión que termine con la muerte de alguien y ningún tipo de agresión tampoco. Bueno, pero así son las cosas y de repente cuando uno está encerrado, quizás lo que ocurre en el entorno, lo que uno recibe, como que te da más vueltas, porque a pesar de que tenemos la cabeza puesta, ¿cierto?, en nuestro trabajo, en preparar las clases, en realizar las pruebas, eh, como no tenemos el espacio de distraernos, de, no sé, cambiar de ambiente más frecuentemente, todo esto que nos bombardea las noticias de la televisión nos deja también desconcertados. Pensemos en esos accidentes o atentados que han ocurrido en otros lugares del mundo, que también han sido situaciones bastante violentas. Entonces, claro, uno de repente las condiciones en las que estamos nos hacen más sensibles o estamos más atentos a eso porque estamos más encerrados. Mm, Porque esto no es tan distinto a lo que ocurría en condiciones normales. Había violencia, habían atentados, había guerras, qué sé yo, pero ahora la única ventana que tenemos, aparte de esta en que no nos vemos tampoco, es una ventana ciega que yo miro y no sé con quién estoy. La otra ventana es la del televisor. Entonces, claro, esto influye seguramente en nosotros dependiendo de cómo esté nuestro ánimo, porque de todas maneras el sentido humano de cada uno, digamos, y la forma como somos los seres humanos, nos hace que sintamos emociones diversas. Así que yo me imagino que ustedes también eh, están pasando por una condición distinta, y de repente uno está más sensible a lo que ocurre, a lo mejor más lejos y fuera, porque es lo que vemos, o sea, son las ventanas que tenemos al mundo. Bueno, pero eh, concentremos en lo nuestro. Entonces, la idea hoy va a ser revisar este test que hicimos, y explicar cuáles fueron los criterios para evaluar el ensayo final. Eh, Felicito los ensayos, en realidad hay harta gente que fue capaz de hacer algo novedoso, interesante y usó distintas fórmulas y distintos autores, porque yo pensé que, claro, todos iban a ir por lo más fácil, que era tomar el tema solo político y ver la constitución, porque era fácil de resolver ahí. Pero algunos se fueron por la economía, por los derechos humanos, así que fue para mí bastante grato leer y, y darme cuenta que eh, la mayor parte, por no decir el 90%, más que eso, 99%, entendió perfectamente que era factible y era lógico
que este pasado nos ayude a entender el presente. Y ese es el objetivo. Hay algunos ensayos también bastante bien elaborados, más largos, pero bueno, al final les voy a explicar cuáles fueron los 5 criterios para los 10 puntos de ese ensayo. Y por otro lado, quiero dejar claro que todavía, ¿cierto? Mientras el Ministerio no diga otra cosa, todo lo que nosotros intentemos hacer en términos de poder evaluar, de saber cómo estamos, qué han hecho, y ustedes tengan un reporte también de cómo lo están haciendo, no tiene otro sentido sino una nota formativa, hasta que el Ministerio nos diga si hay que calificar. Por eso hablamos de una evaluación, pero una evaluación formativa, no una evaluación, eh, una calificación propiamente tal. Entonces, pero eso no quita que sea interesante que exista esta instancia y que uno pudiera hacer un cierre. Por ejemplo, en este caso, para mí este test era importante porque era el cierre de la unidad más grande que hemos podido revisar en lo que llevamos en esta condición. Así que vamos a revisarlo primero, pregunta a pregunta, les mostraré y ustedes podrán ir cotejando con lo que contestaron. Eh, y luego comentaré en general los criterios que usé para evaluar el ensayo. Así como yo confío en que ustedes están trabajando con honestidad y con dedicación, también tienen que confiar en que el criterio que usé fue igual para todos y me demoré harto porque los leí todos, los imprimí, los fui leyendo, algunos eran más largos, otros eran más cortos, algunos tenían pifias de ortografía, de redacción, pero no ese es mi objetivo, no. Yo estaba viendo otra cosa. Ya, pues vamos a ver. Entonces, el, el test. Bueno, aquí están las preguntas. Si hubiera alguna diferencia en la corrección con la pauta, veámosla, porque a veces pasa que en el traspaso, ¿cierto? Con estos sistemas uno marca la equivocada, pero yo la chequeé y me parece que no hay errores, pero soy humano y puedo haberme equivocado. ¿Sí? Eh, después de esto lo hago, sí. Ah, a ver, espérame un poquito, es que voy a tener que salirme de 2 secciones para llegar allá. A ver, déjame intentarlo. Eso se me olvidó haber hecho. Em, mm, aquí, calificaciones. Enviar, ¿cierto? Debería activarse al tiro. Ahí ya se puso porfiado. No me responde. Pero supongo que tiene que marcar en tareas de todos los alumnos a la izquierda, donde hay un Sí, recuadro. pero. Pensé que ya lo había marcado. A ver, perdón. A ver, dime de nuevo, por favor. Dice todos los alumnos ahí Sí, arriba, ¿cierto? sí, sí, Hay sí. un recuadro que tiene que marcarlo, supongo. No, pero abajo de donde dice enviar. Sí, abajo. Sí. Perdón. Sí, El ticket, ahí. ya. Ya. Por eso no se activaba. Estaba pensando en que. Ya. Vamos abajo y. Sí, están todos. Ya. Ya seguramente a algunos no les va a llegar el ensayo porque algunos me lo entregaron por correo por las dificultades que estábamos teniendo con el sistema. Pero eh, ahí está. Ya. ¿Ya? ¿Empezamos a revisar o todavía no? O espero que vean su reporte. ¿Ya? ¿Lo tienen ya? Creo que ya llegué. Ya. Ya, entonces empecemos. Bueno, no es necesario que leamos línea a línea, pero en lo general, en la pregunta 1 era ¿cuál era el grupo social más activo del siglo XVIII? O sea, ¿quién se movía más en el tema del emprendimiento? Y la respuesta correcta es la burguesía, que es la letra C. Sigo avanzando porque
Voy acelerado. Se me disparó. En el 2, acá lo que plantea es las ideas de esto, de quién son las ideas que se manifiestan acá, y si se fijan, tiene que ver con la separación de poderes y la soberanía nacional. La separación de poderes de Montesquieu, la soberanía nacional es de Rousseau, eso está en la letra B, 2 y 3. En la siguiente, los representantes del Estado llano abandonaron y después hicieron un juramento, se disolvieron, juraron el 20 de junio no separarse hasta darle a Francia una constitución. Ese hecho se conoce como el juramento de la sala del juego de pelotas. Los otros hechos se los comento rápidamente. La toma de la Bastilla es cuando la gente ataca este edificio y lo quema y libera a los presos. Los decretos de agosto tienen que ver con algunas medidas que se tomaron para detener un poco la violencia. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano es un documento que habla de qué derechos tiene cada individuo y es un desglose. Y la Constitución de 1791 es la que establece la monarquía constitucional en Francia. 4. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales. Esto está es uno de los artículos de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es la letra C. 5. La motivación de Luis XVI. O sea, ¿por qué Luis convoca a los estados generales? ¿Cuál es su motivación para llamar a esa asamblea? Es porque se siente superado y no es capaz de tomar una decisión por sí mismo respecto de cómo resolver la dificultad con el presupuesto. Entonces la alternativa que se acerca a eso es la letra E, buscar solución a la crisis económica que vivía el Estado francés. Si miremos las otras alternativas, la que podría haber generado confusión es querer modificar el sistema político, pero si el rey quiere modificar el sistema político mediante una constitución, deja de tener el rol de monarca absoluto. Y la intencionalidad de la asamblea era resolver un tema económico. Y de paso se llegó a este otro tema porque él disolvió la asamblea. 6. Desde el 6 de mayo al 17 de junio se discutió cómo votar, que es lo que se discutía en los estados generales, y al no encontrar solución, al ser expulsados del salón y disuelta la asamblea, se van a reunir en la sala del juego de pelotas y juran entonces que como representantes del pueblo francés tienen que dar una solución al tema de la igualdad para los impuestos y se constituyen en Asamblea Nacional y poco después Asamblea Nacional Constituyente, letra A. En la 7, después de que se aprueba la Constitución Civil, le agregué del clero para que no se confundieran con la Constitución política, que fue condenada por el Papa. ¿Y por qué fue condenada por el Papa? Porque esta Constitución obligaba a que la Iglesia entregara tierras y los sacerdotes se sometieran al Estado como funcionarios públicos. Eso fue como la gota que colmó el vaso junto con la misma constitución política y las medidas que se tomaban, y eso hace que Luis XVI, después de haber aceptado la constitución política, decide escapar y buscar cómo recuperar el poder. Y la alternativa que nos da respuesta a eso es reconquistar el poder por las armas con apoyo extranjero. Fíjense que la A que algunos marcaron dice buscar apoyo en su ejército, sin salir del país. Esa es la diferencia. En la pregunta 8, entre las acciones de la convención tiene que ver con el Comité de Salud Pública y con la época de Robespierre, el terror. Asamblea elegida por todos los ciudadanos franceses que duró 3 años, se debe incluir todo lo que está ahí, porque matar al rey es acabar con la monarquía. Y el orden nuevo es la república y ahí viene el calendario, el año 1 y todo eso. ¿Ya? 9. Ahí vamos para atrás, a la época previa. El antiguo régimen en Francia fue un sistema político, económico, social caracterizado por, ¿qué caracterizaba a lo que había antes de la revolución?
un poder monárquico fuertemente centralizado, eso es el absolutismo, desigualdad de los súbditos ante la ley, porque había privilegiado y no privilegiado, ausencia de una constitución, la voluntad del rey de la ley, no había constitución. Lo que nos sirve es la libre competencia en lo económico, porque lo que había era mercantilismo, y el mercantilismo estaba controlado por el Estado. Y el Estado definía las políticas económicas y qué empresas se promovían. Entonces es 1, 2 y 3. Según lo establecía la Constitución francesa de 1791, la primera, la que el rey firmó, el poder ejecutivo estaba radicado en el rey. Letra B, el rey y sus ministros. 11. Maximiliano Robespierre encabezó un gobierno que ha sido conocido como el régimen del terror. La aplicación de este tipo de acciones tenía por objetivo, o sea, ¿por qué aplicar la guillotina y el confinamiento, tomar preso a los enemigos del sistema y todo? Bueno, la razón es para afianzar el movimiento revolucionario y la idea de república, porque a los que se captura, juzga y lleva la guillotina son a los monarquistas, a los aristócratas, a los enemigos de la república. Y esos son los contrarrevolucionarios. Y la 3 no puede ser porque en 1791 lo que había ya el monarca a esta altura con Robespierre ya no existe, ya fue eh, decapitado. Entonces Pero, solo profe, uno... ¿Sí? o sea, buenos días primero. Buen día. Pero una duda, lo que hace es que en la época en que él está al mando, se supone que ellos escriben la tercera constitución, que ¿Sí? es muy parecida a la del 91, ¿cierto? Que Claro, pero mantiene los ideales. no es la de 1791. No es la diferencia, ¿cuál es? Que la constitución que escribe Robespierre es democrática y esta del 1791 es monárquica. Ahora, si no hubiera estado el año, claro, yo acepto que también quiere lograr imponer la constitución republicana, podríamos llamar. Pero la de 1791 es monarquista, es instalar en Francia un sistema parecido al inglés, donde hay un rey que tiene el poder ejecutivo y un parlamento. Ya, perfecto. 12. Durante el gobierno de la convención, ahí está el periodo, se tomaron una serie de medidas, entre las que se incluyen, no se puede incluir la primera porque el concordato con la iglesia fue firmado por Napoleón. Las otras dos, sí. Después, entre las obras atribuibles a Napoleón, aparte del concordato que ya estaba arriba, ¿cierto? Pero aquí aparece por separado, tenemos el Código Civil, que es conocido como el Código Napoleónico porque fue hecho en ese periodo, inspirado en el Código Romano. Obras públicas como grandes avenidas y el Arco del Triunfo, el concordato con el Papa, y la que no puede ser es la restauración del régimen borbónico. Él reemplazó al régimen borbónico, o sea, ya no hay borbones en la época napoleónica. Después de que Napoleón sea derrotado y todo, se va a reinstalar, pero no es por Napoleón, sino por el Congreso de Viena, que son los que derrotan a Napoleón. Pero, profe, una duda. ¿Sí? Es Dime. que, bueno, a ver, es que obviamente no me acuerdo 100%, pero yo siento que sí marqué esa la del régimen borbónico porque él restauró el régimen borbónico, pero en España, ¿o no? No, en España él invadió España y capturó a los reyes, los tomó prisioneros y puso en el poder a su hermano, José Bonaparte, que no pertenece a la familia de los Borbones. O sea, los Borbones están presos en Francia, me refiero a los reyes de España, están presos en Francia, mientras el hermano, José Bonaparte o Pepe Botella, está controlando España. Y por eso es que en Chile se hizo la primera junta de gobierno, porque los franceses estaban invadiendo y usurpando el poder. Ya. Ok. 14. Bueno, esta es una carta de respuesta que escribe Napoleón a algún agente de Francia que le cuenta cómo está el directorio manejando la situación francesa y que la revolución sigue sin prosperar, sigue compleja. Entonces, bueno, acá el texto habla de lo que él ha hecho y la situación en la que se encuentra y lo que espera, y hay una frase, ¿cierto? Ahí entre otras cosas que eh, llama la atención, esto de que la pera no está madura. Bueno,
después de leer el texto, ¿cierto? Dice, de acuerdo a lo expresado en el texto, es correcto afirmar que Napoleón admiraba la gestión del directorio. No, la cuestiona. Incluso dice que en cualquier momento él les puede quitar el poder y que son nada más que un grupo de abogados que no entienden ni resuelven nada, que son ideólogos que no están resolviendo ninguna situación. ¿Tenía el mando sobre Italia? Lo dice ahí. ¿Cree usted que yo triunfo en Italia? Es porque era el que estaba a cargo de la ocupación italiana eh, para, digamos, para quitarles territorio a los austríacos en el norte de Italia. Después dice, muestra sus ambiciones. Claro, lo dice, yo no desearía abandonar Italia más que para desempeñar en Francia un cargo semejante, o sea, para tener yo el control y el poder, pero ese momento todavía no ha llegado. Entonces, el 2, si el 2 es válido y el 3 también. El 4 demuestra confianza en la gestión política, al contrario, la critica. Entonces, por eso es 2 y 3. La Revolución Francesa generó un cambio radical en Europa, se establecieron nuevas formas de organización, etcétera, etcétera. Entre sus causas, la que puede ser considerada como detonante, o sea, ¿qué es lo que determinó que se iniciara todo este proceso? Porque distinto hubiera sido si la pregunta es eh, el hecho que marca el inicio, pero en todo caso no estaba ahí para no entrarle a confundir, no lo puse, que sería la toma de la Bastilla, pero ese es el hecho, pero entre las causas, lo que llevó a que esta situación llegara a un límite fue la grave crisis financiera, que se va a unir con otras cosas, como por ejemplo eh, una mala cosecha, un invierno duro, la inflación. Ya. En el fondo, el mismo rey provocó dio el espacio para que se generara la revuelta cuando llama a los estados generales y busca resolver, que otros resuelvan por él la situación crítica, porque no quería irse en contra de los nobles y el clero. Bueno, aquí hay un texto que habla del famoso Comité de Salubridad Pública y el régimen del terror, y dice que es un jacobino, bueno, y hay que ver cuál es el personaje que completa el sentido del texto, y es Maximiliano Robespierre, el famoso líder del periodo de la guillotina. Las ideas que orientaron el pensamiento ilustrado y que sirvieron de estímulo a la Revolución Francesa fueron todas las ideas ilustradas están ahí, o sea, la libertad, la igualdad, la separación de poderes, la elección del Parlamento. La elección del Parlamento se tiene que entender acá como la soberanía popular, porque si hay elección hay soberanía. Ahora, entrando a la crisis económica, ¿qué es lo que hace que el Estado francés haya llegado a la crisis económica? Los gastos exagerados que tiene la corte francesa en administración, en el ejército, y los gastos de la corte que eran muchos para mantener a los nobles entretenidos y pasándolo bien y todas las fiestas y todo. Lo que no calza acá como un problema de la crisis, porque ni siquiera existía una preocupación mayor por necesidad de la población. Acuérdense que el ítem educación, obras públicas, prácticamente era cero. Entonces no había una preocupación por lo social. La crisis no fue porque el Estado invirtiera en la gente, sino que porque el Estado se endeuda por mantener una estructura, una forma que venía de la época de Luis XIV, donde había un ministro de Hacienda que sí conseguía que se viviera de la forma que estaban viviendo los nobles, pero con Luis XVI eso ya no se podía hacer porque había una deuda con la burguesía, con la banca. Ya. Y aquí vamos de nuevo a la aprobación de la Constitución de 1791, la primera, significó que el Estado francés separaba los poderes. Sí, había un poder ejecutivo, el rey, un poder legislativo, el parlamento, un poder judicial, los jueces. Establece un sufragio censitario, también establece que solo tienen derecho a votar quienes pagan contribuciones. Censitario significa restringido o limitado a tener ciertos atributos. En este caso era pagar impuestos. ¿Y pone fin a la monarquía? No, porque el poder ejecutivo sigue en manos del rey y sus ministros. Por eso es solo 1 y 2. Según este autor, todos los seres humanos tenemos por naturaleza una serie de derechos que por el simple hecho de ser personas. Esto es los derechos inalienables, los derechos naturales.
y el padre de esa doctrina es John Locke, un filósofo ilustrado inglés. Uno de los principales vehículos para la difusión de la ilustración, un proyecto de Diderot y d'Alembert, que publicaron entre ese periodo un largo tiempo, porque fueron muchos libros, una colección, pretendía reunir todo el pensamiento de la época. El texto precedente hace referencia a la enciclopedia, es el nombre que tiene esta colección de volúmenes donde se reúne todo el pensamiento ilustrado. La Biblia es mucho más antigua y quizás si la pudiéramos asociar con ponerla imprimirla, tendríamos que ver con la Biblia de Gutenberg, y estamos en la época moderna. La imprenta también es de esa época, lo que me refiero al siglo XV, XVI. Lo que sí es del siglo XVIII, aparte de la letra C, es los medios de prensa. Pero los medios de prensa son como el cuarto poder, son los diarios, ¿no? Pero los diarios no constituyen un vehículo de difusión de la ilustración. El objetivo de los diarios es mantener la noticia, la información, no educar a la población con ideas específicas. Ya. Propuso la separación de poderes. Y el libro que escribe es El espíritu de las leyes, y eso es Montesquieu. Ya, esta lista de derechos, ¿cierto? Es parte del famoso texto que fue establecido por la Asamblea Nacional Constituyente para apagar el fuego revolucionario, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que va a servir de base a la Carta de los Derechos Humanos de 1948 de la ONU. Bueno, acá se habla de los sucesos del 14 de julio y lo que pasó el 14 de julio, que es el Día Nacional de Francia, que se conmemora todos los años. Este año incluso se hizo una conmemoración distinta, obviamente, por las condiciones. No se hizo el desfile, ni los juegos artificiales, ni los bailes, pero hubo también celebración del 14 de julio, que es el Día Nacional de Francia. Lo que se conmemora es la primera manifestación popular eh, en de los pueblos de París contra la monarquía para establecer la república, y se considera el Día Nacional del Pueblo Francés. Entonces, la respuesta correcta, que es la toma de la fortaleza de la Bastilla en París. Ya. Aquí el tema de que el rey, otra vez, cierto, reitero la pregunta que había hecho antes, pero con distinta intención. Acá la idea es ver cuál es la consecuencia de que el rey haya huido, porque el anterior lo que era para conseguir apoyo extranjero y recuperar el poder. Acá la pregunta es, ¿qué provocó el hecho? Bueno, provocó que la gente se dividiera, ¿cierto? Jacobinos, girondinos, Hola, y profe. toda una... ¿Sí? Profe, es Dime. que en mi evaluación creo que se equivocó porque en la 25 yo le puse E y me la tomó mala. Y está marcada en el formulario que recibiste ahora, ¿no? Sí está marcado. Sale que la D es correcta. Profe, ¿Cómo? a mí no me dejaría la tarea. Qué raro. Pero en concreto, ¿aparece como alternativa correcta la D Sí, aparece como alternativa correcta la D. para todos? O sea, como que el formulario está equivocado, ¿no? Sí, a mí O en también. alguna está mal corregido. A mí también me parece que es la D, O pero sea, yo le marqué la E, pero sale como correcta la D. Ya, a ver, ¿cómo lo hacemos para ratificar a quienes le pasó eso? Mándenme pero todos sí, pues esta vez, porque la otra vez cuando les pedí que me ratificaran unas décimas, algunos un día, otro día, pero mándenme al tiro para yo saber a quién le afectó eso para sumárselo, ¿Profe? ¿sí? Ya. Es que a mí me parece, por ejemplo, que la 1 dice Sí, la la toma de toma de la la Bastilla. Bastilla. A mí también me parece eso. Y eso no es. Entonces, esa no es. Entonces, no sé ¿Cómo por no qué es? sería que. Porque ahí dice revuelta popular. En la mía dice toma de la Bastilla. Entonces, no sé. Sí, en la mía también, profe. Y son ahí sí sería la D, que es 2 y 3. Ah, claro. Ah, este formulario, sí, tiene razón.
tiene razón, tiene razón. Esto es que, como hice varias para los 3 cursos, pero en todo caso la de ustedes tiene razón. Aquí decía, ahí vamos a cambiarle el tiro, aquí decía, toma la Bastilla, sí. Sí, la razón. Y ahí, claro, cambia. Esta no es, porque la toma de la Bastilla fue, bueno, perdón. La toma de la Bastilla fue antes, o sea, lo voy a marcar con rojo esta. O sea, la D Sí, no, es la correcta. queda 2 y 3, profe, la D. Sí, Sí, ya, a mí pero me entonces parece que sí es la correcta. no debería el problema. Sí, ahora no hay problema. Ya, espérate, igual voy a revisar acá. Ah, no, pero acá está bien. No sé, en esta hojita que para poder mostrárselas, yo me equivoqué y puse la de los otro curso. Entonces, no, entonces no hay problema, la 25 está bien. Sigamos. 26. Para enfrentar a Napoleón, las potencias europeas de la época conformaron alianzas o coaliciones. Formaron parte de estas coaliciones Inglaterra, España, Austria, Prusia. La que no hay que considerar es España, porque España estaba bajo el dominio napoleónico. Entonces, difícilmente podría el rey de España, que estaba prisionero de Napoleón, una coalición en contra de Napoleón. Profe, Por eso es, ¿sí? es que no, en esa pregunta no puso una fecha. Entonces, por ejemplo, yo tenía dudas después de haber entregado el formulario, le pregunté ¿Ya? como a alguien que cachaba el tema y me dijo que era todas las anteriores por un tema de que como no aparecía fecha y había como tantos países y en algún minuto todos esos países sí participaron en alguna alianza contra Napoleón. Sí, pero España tenía una crisis política interna, estaba la disputa entre los dos monarcas, ¿cierto? El papá y el hijo, y España misma estaba dividida, y España no tenía ejército para poder entrar a esta, porque la coalición no es solamente decir nosotros no queremos la revolución, sino que la coalición es enviar ejércitos contra los revolucionarios, y no hay ningún español peleando contra los franceses, porque España no envió ejército a participar en eso, y tampoco cuando vemos al final de la guerra, cuando se firma el, 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 la derrota de Napoleón determina que se firme los acuerdos del Congreso de Viena. En el Congreso de Viena tampoco está España, porque no participó nunca en contra de Napoleón, pues no tuvo la oportunidad, no estaba en condiciones de tener ni la fuerza ni la realidad, digamos, de recursos para ir contra Napoleón. Sí se opuso, obviamente, a la muerte de Luis XVI porque era primo del rey de España, pero no participó militarmente enfrentándose a Napoleón. Pero, profe, Ah, ya. es que si usted busca la primera coalición y segunda coalición, dice Sí, búscala, y ahí vas a encontrar que no está España. ¿se lo puedo leer? Mire, dice cortito, dice, la Sí, primera coalición de 1792 a 1797, Austria, Prusia, el Reino Unido, España y Piamonte, entre paréntesis Italia, contra Francia. Fue el primer intento para acabar con el republicanismo. ¿estás seguro que Sí, aparece España? a mí igual, Sí, a mí igual me pareció le dejo el España. link en Ya, el chat, profe. A, Es ya, Wikipedia. sí, a Es mí igual me Wikipedia. ya. pareció que España sí formó parte de la alianza en algún minuto. Y de hecho, profe, si lo busca a la derecha, aparece como una tabla con todos los países y aparecen hasta comandantes españoles que lideraron. Ya, pero bueno, ya, no voy a entrar a si tienen la razón, pero a lo que voy es que ¿en qué me basé en pensar en los que derrotan a Napoleón? ¿Quiénes fueron los firmantes? Pero claro, la redacción aquí no está fila de ese año, eso es verdad. O sea, si hubiera puesto un periodo de tiempo, habría podido ser valioso. Ya, pues entonces en ese caso, los que tengan la E, eh, me envían una notita mm, para que yo le sume ese punto. Deben ser los menos, yo creo, sí, ¿ah? Pero no importa. Profe, Quien sea que se haya visto afectado, me manda una notita al tiro para yo irle agregando a su puntaje. ¿Estamos? profe, le mandamos un comentario por privado. Sí, 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 sí. Ya. Sí. Me pone nomás 26 E.
y ahí lo agrego. ¿Ya? ¿Ya llegó al tiro o no? Gracias, profe. Ya, mejor, ya. Sigamos. Voy a empezar a sonar el teléfono. Voy a dejar más lejito porque sigamos. 27. Comprar poco y vender mucho. Algunos intelectuales y ministros afirmaron que la riqueza de la nación dependía de sus reservas de metales preciosos. Para aumentar el Estado debía prohibir las importaciones, ve que ahí interviene el Estado, o gravarlas con altos impuestos e incrementar las exportaciones. El texto permite reconocer una teoría práctica económica denominada colbertismo o mercantilismo. O sea, lo más cercano con lo que uno podría ser confundido es con monopolio, pero el monopolio no es comprar mucho, comprar poco, vender mucho, sino que es controlar el comercio. El resto son teorías políticas distintas, más liberales. Ya. El conflicto más importante ocurrido al inicio del siglo XVIII fue la guerra de sucesión al trono de España, o sea, a comienzos del siglo, cuando muere Carlos II el hechizado y las distintas dinastías o monarcas empiezan a pelear por el trono y ganó finalmente Luis XIV e impone a su nieto. Bueno, el punto es que si gana Francia, ¿qué dinastía se instala? En el fondo es que la pregunta quiere apuntar si reconocían qué familia reinaba en Francia. Y los que reinan en Francia son los Borbones. Eh, la familia de los Austria o los Habsburgo existe, o sea, todas estas familias existen, no es que yo las haya inventado, ¿cierto? Austria o Habsburgo tiene que ver con Alemania, ¿cierto? Con el imperio alemán, Maximiliano de Austria y todos los que siguen. Los Tudor son de Inglaterra, los Romanov son de Rusia, los Estuardo también estuvieron entre Irlanda y Inglaterra. 28. 29. Desde el siglo XVIII, en que se consolidó el parlamentarismo, ¿dónde se da eso? O sea, el parlamentarismo solamente en Inglaterra, porque el caso español actual, ¿cierto? Existe una monarquía constitucional, pero no un régimen parlamentario. O sea, en España el parlamento no pesa más que el primer ministro. Algunos ilustrados eran ateos, pero la mayoría eran creyentes, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿mina a estas personas que sostienen una creencia en un ente creador, pero la no intervención de ese ente creador, como que el creador ha entregado esta responsabilidad a los hombres solamente? Eso es el deísmo. Y el deísmo está emparentado con la masonería. Ahí están las 30 Profe, a mí me preguntas. queda una duda, si es que se la puedo hacer. Dime, En la 15, es dime. que se me pasó no La preguntar 15. si puede ser. La 15. ¿Ya? Que yo marqué la A ver, por dos razones encontraba yo. Que la A es más general y como más continua que la B, o sea, fue como de lo Sí, último. Y también que busqué un texto y en el texto decía literal la arbitraria y el abuso del antiguo régimen sí. general a la Mira, República. te explico. ¿Cuál es la diferencia? Porque si tú te fijas, la C está en las mismas condiciones que la A, son antecedentes. Pero la pregunta, si te vas al final y eres acucioso de mirar, dice, entre sus causas, la que puede ser considerada como detonante, porque hay antecedentes que en el fondo son causas que se van acumulando en el tiempo, y hay una causa detonante que es la palanca que hace que los hechos empiezan a ocurrir. Entonces, efectivamente, la arbitrariedad y abuso del antiguo régimen existe desde mucho antes, el pensamiento ilustrado también está de antes, pero lo que detonó que se activara todo este proceso fue la búsqueda de solución a la crisis financiera cuando el rey llama a los estados generales y abre esa puerta para que los estados generales se transformen en otra cosa. Por eso no es un antecedente, es una causa detonante, no es una causa Claro, es general. la gota que rebalsó el vaso, Sí, entonces. Ya, ya. ya vamos al final.
Claro, eso llevó a todo esto, pero lo que detonó que se activara el proceso fue la convocatoria a los estados generales. ¿Y por qué se convoca a los estados generales? Para resolver un tema de cómo aumentar los impuestos. Entonces tiene que ver con un tema económico. Todo lo anterior es válido, o sea, son antecedentes. El pensamiento ilustrado también. Pero lo que activó que se empezara a desarrollar todo este proceso fue que se empezó a buscar solución al problema de la crisis financiera del Estado. El rey convocó a los estados generales para solucionar un tema de presupuesto. Y ese tema se solucionaba con que los nobles pagaran impuestos. Pero él no se atrevía a tomar esa decisión y le traspasó a esa asamblea esa decisión. Ya. Profe, ¿Sí? yo lo vi por el tema de que Francia en un momento pasó por un momento muy fuerte de hambruna. Entonces por eso yo pensé también en la crisis financiera. O sea, yo creo Sí, que igual fue un sí. antecedente. O sea, sí, de hecho, a ver, hubo ese año un invierno duro, hubo mucha nieve, baja producción de trigo, el pan subió por las nubes, pero ese es un tema que afecta a las personas y es económico también, pero lo que detona o lo que activa es razonable lo que dice y encaja con lo mismo, también es financiero, pero la razón por la que se activa todo el proceso revolucionario es porque el rey da un espacio para que se discuta el tema de los impuestos. Por eso tiene sentido que sea un tema financiero el detonante. No, sí, por eso, profe, le decía que yo había pensado que Si era tú lo crisis. miraste de otro lado, llegaste a la misma conclusión. Sí, sí, te entiendo. Ya, aquí están los criterios. Ya, si se fijan en la instrucción, la idea era que usando algunos autores del periodo, ustedes elegían el que quisieran, ¿cierto? Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Locke, cualquiera. Ya Kant, podían elegir también de todos los que habíamos visto, cualquiera. Y buscaran cómo esas ideas están vigentes en nuestra institucionalidad. Cuando decimos institucionalidad estamos hablando de la ley, la constitución, el sistema político, el concepto de república, etc. Entonces, los requisitos eran que considere citas de los pensadores, o sea, con quién voy a trabajar, en base a qué idea, y mostrar cómo esas ideas están materializadas. Entonces, yo lo que buscaba al chequear, al leer el ensayo de ustedes, era primero si reconocían algún autor con el cual iban a partir, me lo identificaban, porque hubo uno en que no supe de quién estaba hablando, bueno, era deducible, pero no estaba identificado. Pero bueno, individualizar al autor a utilizar, después que la cita que usaran de ese autor sirviera porque, no sé, pues yo puedo decir la separación de poder y después termino hablando de el derecho a voto. Entonces no me sirve. Que fuera pertinente la cita con la idea. Después, la evidencia de la vigencia, o sea, en qué situación actual lo ponen. La mayor parte, como decía, se fue a la Constitución, ¿cierto? Donde era más sencillo, y citaban el artículo tanto que dice tal cosa. Ya. Y que fuera correcta la conexión, porque no, que hubiera un vínculo directo entre el autor, la cita y el documento nuestro. Y al final esa frase dice conclusión o valoración es que yo demuestro con esto que esta idea está vigente. Y aquí, Profe, sí, profe, no sé si me escucha bien, es sí, que escucho me perfectamente. acabo de dar cuenta porque me metí como recién a ver lo de los puntajes de las alternativas y ahí yo le escribí un comentario de que le había enviado el ensayo en la tarea anterior y me dijo que no lo habían entregado todavía, pero lo entregué a la tarea anterior. Es que mira, lo que pasó es que cuando con el primer cuestionario estaba todo en cero, no me llegaba nada. Ustedes me decían que había y yo, bueno, después lo volví a revisar, digamos, lo desarmé, digamos, volví atrás todos los pasos y no me dejaba crear, o sea, ver el mismo. Después le pedí ayuda a nuestro asistente técnico y me dice, no, aquí hay un problema con algún paso del primer cuestionario que no quedó registrado, entonces rebota a No, los sí, alumnos, no llega. Y por eso tuve que publicar un segundo. es el ensayo, no es el En el cuestionario. ensayo. Sí, sí, Ya, de no, si hecho el ensayo lo subí a la primera tarea, porque los la ensayos, segunda uno respondió el cuestionario y al tiro marcaba como tarea entregada, entonces ya, a ver, no lo subí ni casi lo primero. el único ensayo que no ¿Cómo? tengo es de la señorita Romo y de Zelaide.
todos los demás los tengo. ¿Sí? Ah, ya es que Sí, me había puesto sí, el sí. comentario y no lo Solamente había me leído, falta entonces. Celaibe y Romo, que no, es que algunos me lo mandaron por correo. A Celaibe le mandé como 4 correos pidiéndole que me lo mande por correo como Word nomás, y todavía no sé, porque dice que lo manda, pero queda dando vuelta y no me llega, o sea, no lo puedo ver. O sea, me dice sin archivo adjunto. O sea, cada vez que él me dice que lo envió, se me activa. Yo entro, me dice sin archivo adjunto y queda dando vuelta. Y todavía no lo reviso, entonces. No, si tengo todo revisado, si ahora les voy a leer el puntaje, Profe, una solamente duda. me falta Ya. Celaibe y Romo. Ya, gracias, profe. Ya. Profe, Entonces, ¿sí? hola, profe. ¿Tiene registrado por ahí, anotado cuántas décimas tenemos cada uno? Sí, por supuesto. O sea, después podríamos hacer como un recuento. O sea, Ya, lo que es puntaje, décimas. ya. Déjame, vamos al final. Entonces, a ver. Pero es que ahora voy a tener que revisar de nuevo. ¿Cuál era la pregunta, perdón? ¿Cuál era la que estaban enviándome que había una corrección ahí? 26. 26. Ya, ya voy a tener que revisar de nuevo la 26 a todos. Así que podría haber una, pero para que tengan una idea, hasta el minuto. Considerando su puntaje del test más el ensayo, que la mayoría tiene el, el 100%, son pocos los que o citaron equivocado o no respetaron uno de los pasos. El que menos tiene 8 puntos, o sea, le falta solo uno de los 5 ítems. Entonces no hay nadie que vaya a haberse afectado con el ensayo. Con 10 puntos están los 5 ítems y con 8 puntos, que son 4 personas, 5, que tienen, solo le falta un ítem. Entonces, bueno, por ejemplo, la señorita Agüero tendría 37 puntos de los 40 que tiene todo esto, eso significa un 6,4, más las décimas que hay que sumarle después. Castillo tiene 35 puntos, eso significa un 6,1. Cerda tiene 34 puntos, eso significa un 6. Cisterna tiene 34 puntos también, eso significa un 6. Demian tiene 37 puntos, 6,5. Díaz, 32 puntos, 5,6. Figueroa, 36 puntos, 6,3. González, 37 puntos, 6,5. Guzmán, 33 puntos, 5,8. Macías, 34 puntos, un 6. Medina, lo mismo, 34 puntos, un 6. Medina, 37 puntos, un 6,4. Menares, 35 puntos, un 6,1. Novoa, 33 puntos, un 5,8. Pino, 31 puntos, un 5,4. Río Seco, 34 puntos, un 6. La señorita Romo, tengo que encontrar ese ensayo o que lo reenvíe porque tengo los 27 puntos del test, pero el ensayo no hay caso. Sepúlveda, 32,56. Urrutia, 37,64. Vidal, 31,54. Gutiérrez, 35,61. Jorquera, 34,16. Mellado, 38,67. Pérez, Javiera, 32,56. Crescente, 35,61. Celaibe, tengo 27 puntos en el test y me falta el ensayo. Profe, no Mandiola, me nombró. sí, ahora, es que lo que pasa es que los que llegaban por otra vía los tengo aparte. Mandiola tienes 37 puntos, 6,5. Tapia, 35 puntos, un 6,1. Y falta el tema, bueno, tengo que revisar la 26, que le va a sumar a los, no sé, a los que todos, que es lo que me mandaron, y ver lo de las décimas, que, Profe, ¿sí? ¿dónde le escribimos para lo de los puntos? Como privado, ahí me mandan el mensajito nomás, pues. Pero en la última publicación donde subimos el formulario como rectificado. Sí. Ya, gracias. Ah, y otra pregunta. ¿Y con 36 puntos, qué nota da en la Eso lo calculo rúbrica? al tiro. Es, ¿con cuánto? 30 y 36. 36, 6,3. Gracias, profe. Ya. Entonces, como les digo y les reitero, bueno, revisaré la 26, haré las adecuaciones del caso y el tema con las décimas es mi complicación, o sea, no complicación, sino que de repente yo le había dicho, le había explicado que iba a usar un criterio, pero ese criterio, al mirarlo con calma, no es justo, porque, por ejemplo, hay personas que han enviado las 3 actividades
y hay personas que han enviado solo una. Y yo les dije, voy a promediarla, pero no la voy a promediar. Voy a considerar en la que tengan más décimas, ¿no? ¿Me explico? Porque, por ejemplo, a ver, voy a tomar una persona X, ¿ya? En la primera actividad tiene 4 décimas, en la segunda tiene 4 décimas, en la tercera tiene 2. Si yo lo promedio, le baja, po. Entonces es injusto, esa persona trabajó más que otra persona que mandó un solo trabajo, el primero, y ahí tenía 5 décimas. Entonces es injusto que alguien que envió uno solo va a tener más décimas que alguien que envió los 3. ¿Me explico? Entonces retiro el criterio de promediar. Voy a considerar el mejor nomás. ¿Estamos claros, no? Estamos Sí. claro, profesor. Porque no es justo, como te digo, que alguien que sí ha trabajado todas las veces, por ejemplo, Rubén Urrutia, en el primero tiene 5 décimas, en el segundo tiene 4, en el tercero tiene solo 2. Entonces, si yo le promedio eso, no le va a dar 5. Y otra Y persona que y si mandó se la solo merece. uno, claro, Y yo si me se la imagino que merece, hermano. el señor Urrutia se merece, claro. Pero hay gente que solo mandó una vez y, claro, sacó 4 décimas o 5 décimas y no mandó nada más. O sea, lo lógico sería que lo promediara con 0, pero, o sea, le dividiera por 3. Pero también, a ver, esto tampoco, ustedes saben que esto tampoco es una calificación, es una nota formativa, porque el Ministerio no ha dado instrucciones de calificar, pero sí nos pide que cerremos el semestre con alguna evidencia de trabajo de ustedes. Entonces, en algunos colegios optaron por el porcentaje, pero el porcentaje a un papá o a ustedes mismos no les dice mucho. Nosotros preferimos, ya, hagamos una nota en base a, no sé, a 3, a 2 o a una general que tenga más peso y le sumamos las décimas anteriores. Entonces, el objetivo siempre es que ustedes tengan una evidencia de que sí ha resultado su trabajo y han podido tener algún resultado, pero que esto se transforme en una nota para el promedio, para el NEM, no tenemos ninguna certeza porque el Ministerio no ha dado instrucciones de calificar. Si ustedes revisan todos los documentos ministeriales, todo lo que nosotros hagamos son notas formativas. ¿Qué significa formativas? Que no tienen peso para un promedio. Solo es un indicador para el alumno y para el profesor del resultado del trabajo. ¿Profe? Entonces no se angustien demasiado con esto porque vamos a tener que esperar qué es lo que nos van a decir finalmente. Ahora, nosotros hemos pensado que la idea es que estas notas, si les ayudan a ustedes cuando tengamos la primera, cuando el ministerio diga ya, ahora sí que hay que evaluar definitivamente con calificación. Entonces hacemos una primera prueba, ¿cierto? Y les va más mal que lo que tenían, dejamos en la que a ustedes les fue mejor antes. Esa es la idea. Más que todo en el caso de cuarto medio, o sea, nosotros también nos preocupa el tema del NEM, igual que a ustedes, pero pareciera ser que la línea va por no considerar esta situación de cuarto medio en el NEM. Hay toda una discusión en el Consejo de Rectores. Hay distintas posturas, ¿Profe? ¿sí? ¿Me podría decir si tengo décima? Sí, espera un poquito. Solo si puede, por favor. Sí, tengo el cuaderno al lado, así el tema es que... ¿Me podría decir a mí también? Si está bien. mira, a ver, le doy de a uno mejor, Ya. porque es más rápido así. Por ejemplo, la señorita Agüero tiene en el primer trabajo 4, en el 2 no tiene, en el tercero tiene 4. Pero ¿vale la pena esto? A lo mejor vamos a perder tiempo si yo voy a poner el mejor de los 3. A ver, les leo el mejor de los 3 Diga el mejor. mejor de los tres, ¿no? El mejor de los 3 no, ya. Paula Agüero tiene 4 en el mejor, Sofía tiene 5, Florencia tiene 4, Fernanda tiene 4 en el mejor, Ignacio tiene 4, Daniela Díaz tiene 5, Javiera Figueroa tiene 5, Borja González tiene 5, Tomás Gutiérrez tiene 5, Guzmán tiene 4 en el mejor, Catalina tiene 5 en el mejor, Tabata tiene 5 en el mejor, Fernando tiene 5 en el mejor, tiene 5 en todo en realidad, pero ¿Hice los tres? no, hiciste 2. Ah, Maite tiene 5 en el mejor, Diego tiene 5 en el mejor, Sofía Mellado tiene 4 en el mejor, Matías 5 en el único, Paula tiene 4, Javier Pérez tiene 5, Crescente tiene 4, el único que mandó, Marco 4, Yulita Roseco 4 en el mejor, Javiera 4, Camilo Zelaibe 4,
Joaquín Sepúlveda 4, Andrés Tapia 4, Rubén Urrueta 5, Valentina Vidal 4. ¿Estamos? Ya. Hoy son las 10 ya. Tratemos de avanzar un poquito a ver si hay alguna duda más. No, profe. No, ya. A ver los 15 minutos que nos quedan, a ver si podemos entrar en el otro tema. Me voy a salir de acá. Un momento. A ver, esta es una colita para clarificar algo y para conectar con el tema que viene. Lo que vamos a ver a continuación un poco es cómo llegamos a fines del siglo XIX, o el desarrollo del siglo XIX, y el hecho más significativo que tiene que ver con los antecedentes de la Primera Guerra Mundial. O sea, cómo se conecta el imperio napoleónico y la derrota de Napoleón con la Primera Guerra Mundial, porque pareciera que no hay conexión, porque son hechos aislados, pero la verdad es que, como ustedes se han dado cuenta ahora, nada es aislado, todos los hechos están interconectados. Entonces, este apéndice que vamos a revisar, que es cortito, es para que se hagan una idea de cómo quedó el mundo después que Napoleón fue derrotado en la famosa batalla de Waterloo, y los miembros de las coaliciones resolvieron hacer un nuevo mapa de Europa, o sea, redibujar Europa con nuevos criterios, que en el fondo era establecer un sistema de equilibrio de poder, donde las casas reinantes recuperaran lo que en algún momento habían perdido, y la Francia napoleónica se redujera, y cada reino retomara lo que tenía e incluso tomara algo más. Entonces, este mapa que tienen a la vista es la nueva Europa después de Napoleón, o lo que resultó de los acuerdos del Congreso de Viena y la Santa Alianza. Entonces, después de que Napoleón fue derrotado, aquí vemos en este dibujo una reunión, y vemos un mapa en la mesa, y vemos un montón de gente con distintos uniformes, que en el fondo son los representantes o los reyes de los países que participaron en las coaliciones. De esta reunión se marginó España y se marginó también Inglaterra. Inglaterra porque está al otro lado del Canal de la Mancha, entonces no tocó su territorio las guerras napoleónicas. Entonces los países de Europa, digamos, de la Europa continental, se reúnen en este congreso y definen algunos criterios. Por ejemplo, un primer criterio es reinstalar un rey en Francia y reestructurar la frontera. Entonces tenemos un nuevo mapa, una nueva Europa y un acuerdo entre estos países. El líder de este Congreso de Viena es un ministro, Metternich, que lidera todos estos procesos y los acuerdos y las reuniones, que duraron bastante. Entonces Francia vuelve a sus fronteras anteriores, se les pone un rey en Francia, un pariente de Luis XVI, pero no se pone un Luis XVII. Esto es como para marcar lo que fue la revolución. Entonces el nuevo monarca francés va a ser Luis XVIII, que va a durar poco porque después Francia va a entrar en nuevas revoluciones y finalmente se va a convertir en república. Los países entonces que forman este Congreso de Viena terminan tomando algunos acuerdos, y uno de los acuerdos es formar la Santa Alianza, que es una organización de carácter militar cuya función es impedir nuevas revoluciones o controlar cualquier incendio revolucionario. Adicionalmente, estos países firman aparte de ayudarse militarmente o apoyar el apagar revoluciones, firman un acuerdo de ayuda mutua para mantener estos equilibrios de poder. En esta lámina está como resumido, está de un texto de SM, cuál es esta política de restauración. Entonces el Congreso de Viena empieza un poco antes incluso de la derrota de Napoleón, y
como digo, en resumen, aquí lo que importa es que se cuesta esto nomás, que hay una nueva Europa en términos de mapa, y hay una coalición de países que militarmente se unen para crear esta Santa Alianza. De la Santa Alianza se margina Gran Bretaña porque, como digo, su territorio no fue afectado. Entonces, una cosa es el Congreso de Viena, que son las reuniones políticas y los acuerdos, y una segunda cosa es la Santa Alianza. Y Europa entonces está dividida de nuevo con criterios que apuntan al equilibrio de poder. Ahora, esto es medio enredado lo que está aquí. Lo que estoy tratando de mostrar acá es que, independiente de todo lo que va a hacer este grupo de países para controlar las revoluciones o evitar el fin del absolutismo, de todas maneras, entre las ideas que la revolución instaló, van a haber dos ideas que van a aprender y van a cambiar todo. Una es el liberalismo político y la otra es el nacionalismo. Y por eso es que decíamos en la unidad anterior que las revoluciones post-napoleónicas son revoluciones liberales y nacionales. Algunos autores además le agregan con inspiración romántica, o que los grandes líderes de estas revoluciones liberales y nacionales son liberales, nacionalistas y románticos. O sea, tienen una idea de cambiar el mundo. Y por eso entonces es que, a pesar del Congreso de Viena, a pesar de la Santa Alianza, igual van a haber oleadas revolucionarias. Y estas revoluciones de 1820, 1830, 1848, que no las vamos a analizar porque son locales de países puntuales, tienen este componente liberal y nacional. Sí nos vamos a detener, pero brevemente, en analizar lo que pasó en Italia y Alemania, donde el nacionalismo, más que el liberalismo, va a provocar que en Italia y Alemania se genere una unificación, es decir, surja la Italia moderna. Cuando nosotros hablamos de nuestro Chile y el bicentenario y la independencia, aparece Chile como un país nuevo, y de repente uno empieza a mirar países de Europa, cuánto tiempo tienen de república, por ejemplo, y uno tendría que pensar que son más antiguos que nosotros. Sin embargo, Italia, por ejemplo, como país republicano es más nuevo que Chile, porque ellos consiguieron su unificación en este periodo del 60 al 70, y nosotros estamos hablando de 1810, 1820. Entonces, cuando hablamos de unificación, estamos hablando de procesos donde el nacionalismo lleva a que Italia, que era un conjunto de distintas cosas, reinos, repúblicas, ciudades autónomas, terminen siendo una sola cosa, un solo Estado. ¿Ya? Y bueno, esta soledad revolucionaria y estos procesos de unificación van a terminar provocando la crisis de este sistema de restaurar el absolutismo y la monarquía en todas partes, como era el sueño del Congreso de Viena. Me quiero quedar con clarificar dos conceptos: liberalismo y nacionalismo, que podríamos decir que son los hijos de la Revolución Francesa. O sea, de todo lo que pasó con Francia, de toda la cantidad de muertos, de todas las guerras napoleónicas y la cantidad de destrucción y muerte, y a pesar del Congreso de Viena y la Santa Alianza, quedaron las semillas del liberalismo en distintas dimensiones. Digo en distintas dimensiones porque el liberalismo tiene que ver con la libertad en todas las áreas: la libertad de pensamiento, la libertad de desplazamiento, la libertad de prensa, la libertad frente a la religión, la libertad económica. Entonces, el liberalismo va a ser una manera, un planteamiento que pone entonces como principal elemento del ciudadano su libertad. Y este hombre libre, con derechos individuales, va a ser el ciudadano que
está en igual condición que el resto frente a la ley. Y como ciudadano va a poder ejercer el voto y va a poder elegir al Parlamento, y por tanto entonces va a ser un ciudadano activo, va a tener como diríamos, conciencia de que tiene poder. Y para que este poder del ciudadano sea respetado, validado y exista, tiene que haber un documento que lo consagre. Y ese documento que consagra eso es la Constitución. Y la Constitución es la carta fundamental y va a estar por encima de todo, incluido el rey, porque hay lugares donde se va a mantener la monarquía, pero monarquía constitucional. Y está el principio de la separación de poderes o división de poderes y el derecho a la propiedad. Entonces, cuando hablamos del liberalismo, no hablamos solo de la libertad individual, sino que la libertad en todas sus dimensiones y que se transforma en el poder de los ciudadanos para formar un gobierno y ser parte de ese gobierno a través del voto. Entonces, el liberalismo, o sea, esa idea de libertad, igualdad, fraternidad, que fue el inicio de todo el proceso francés, va a generar el germen del liberalismo en todas sus dimensiones. En el plano económico y político, lo vemos acá, tenemos entonces que el liberalismo tiene que ver con soberanía nacional, derechos individuales o derechos naturales, división de poderes, derecho a voto, constitución, igualdad legal y todas las expresiones de la libertad. Y en el plano económico, el respeto a la propiedad privada y la libertad de producir y comerciar, la libre competencia, la no intervención, o sea, en el fondo hacer vigente las leyes de la economía o la ley de la oferta y la demanda en el plano económico y va a ir llevando poco a poco a que se reclame espacio para la libertad económica y eso hace que los estados empiecen a asumir roles más de supervisión o de regulación y no de intervención. Y es lo que tenemos hoy día, po. O sea, de algún modo, a partir de estas visiones, hoy día tenemos un modelo económico donde el Estado tiene un espacio solo regulador y todo está en manos de la empresa privada y de la regulación del mercado. O sea, hoy día el mercado es el que maneja la economía. El mercado es la relación entre los que compran y los que venden. Entonces, el liberalismo como ideología va a tener dimensiones en varias áreas, incluso en el plano de la religión, porque si ustedes se recuerdan, los estados absolutistas imponían una religión a sus súbditos. El liberalismo está postulando la separación entre iglesia y Estado y está postulando la idea de la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de idea y la libertad religiosa. O sea, nadie puede imponerle a alguien una religión y los estados no pueden tener compromisos religiosos. En el caso de Chile, por ejemplo, nuestra constitución política recién en 1925 separó el concepto iglesia y Estado. En la constitución del 33, el Estado de Chile se declaraba católico apostólico romano. Y este cuadro que se ha usado mal, muchas veces se ilustra con este cuadro la Revolución Francesa, no ilustra la Revolución Francesa, si se fijan en las armas, son otras ya en términos de modernidad. Este cuadro se llama La libertad guiando al pueblo y es una alusión al triunfo de estas ideas y a cómo estas ideas generaron revoluciones liberales y nacionales tanto en Europa como en Hispanoamérica. Aquí, de una manera bastante sencilla, se ve cómo se dio este ciclo de revoluciones liberales y nacionales, o sea, cuándo se dio y dónde se dieron. Entonces tenemos 1820, 1830, 1848. Estas revoluciones liberales y nacionales quieren instalar regímenes con constitución y
y donde exista la participación. Aquí, como digo, no vamos a entrar en estos detalles, solo para que tengan una idea. Tenemos revoluciones liberales y nacionales en la América Española, en España, en Portugal, en Grecia, en Italia, en Francia, en Rusia, en Alemania. Después las revoluciones de 1830 también se repiten en algunos lugares, 1848, la llamada Primavera de los Pueblos también tiene que ver con lo mismo. O sea, en resumen, quedémonos con esta idea nomás, que a pesar del Congreso de Viena, a pesar de la Santa Alianza, van a quedar instalados estos ideales de libertad o liberalismo, y va a quedar instalado el nacionalismo, que va a llevar a que la Europa entre de nuevo en crisis y se formen estos nuevos estados que conocemos hoy día. En el caso de América, lo mismo. La entrada de Napoleón a España hace que las antiguas colonias empiecen a mirar esa posibilidad de ser independientes, y van a haber peleas y discusiones, ¿cierto? Y bandos realistas, criollos o patriotas, y luchas entre ellos y procesos que van a llevar a que los españoles recuperen el poder, pero las luchas continúen y finalmente se consiga la independencia. Entonces, la independencia de la América Española también está asociada con estas revoluciones liberales y nacionales. Y el último concepto, aparte del liberalismo, que quiero dejar instalado para que empecemos después con el otro tema, es el nacionalismo. La idea del nacionalismo tiene que ver con que las personas reconozcan vínculos, que se sientan parte de algo. Y ese nacionalismo está asociado con historia común, lengua común, tradiciones comunes, raíces, ¿cierto? Etnia, raza, que va determinando que las personas se sientan parte de algo y que eso quede al margen de las decisiones políticas. Me explico. El Congreso de Viena y la Santa Alianza definieron criterios y límites, dibujando el mapa a su pinta para equilibrar cuánto tocaba cada uno. Pero, por ejemplo, personas que hablaban italiano y que siempre se habían sentido italianas, quedaron ahora incluidos en Austria. Entonces, el nacionalismo va a llevar a que esas personas quieran recuperar sus raíces y que formen organizaciones y que peleen por esto. Entonces, el nacionalismo va a ser un símbolo de identidad. Entonces, si unimos nacionalismo con liberalismo, vamos a entender por qué se van a dar estos conflictos en Europa y, por ejemplo, por qué va a surgir el Estado italiano, el Estado alemán. Insisto, vamos a verlo después con más calma, que Italia era un conjunto de 7 cosas distintas, y recién después de estas luchas de unificación van a ser la Italia moderna que tenemos hoy. Y por eso Italia, como república, es más joven que no sé si me están siguiendo con la idea. O sea, quedémonos con lo siguiente nomás, y con esto concluyo. Quedémonos con que post-revolución francesa, post-derrota napoleónica, se quiso restaurar la monarquía absoluta y el sistema tal como estaba, y los vencedores de Napoleón discutieron una nueva Europa y la hicieron a su pinta. Pero no respetaron en el dibujo de los espacios del mapa las identidades que tenían las personas, el idioma que hablaban, las tradiciones que tenían, etc. Entonces, arbitrariamente, para mantener el equilibrio de poder según sus criterios, gente que hablaba italiano, vivía en lo que había sido Italia, ahora quedaban incluidos en Austria, por ejemplo. Entonces, esta resistencia a ser parte de lo que no me representa va a dar por origen que surjan estos movimientos nacionalistas y liberales, que van a generar luchas y que van a
permitir que se constituyan entonces una nueva Italia, una nueva Alemania y otros países más de Europa. Y eso Profe, va a llevar, ¿sí? ¿el imperialismo Borja, colonial, el imperialismo ahora, colonial es mucho después o en este periodo? eso es lo que iba a comentar ahora. Entonces, después de esta unidad alemana, Alemania se va a convertir en una potencia, lo mismo va a pasar con Inglaterra, con Francia, qué sé yo, y estas nuevas identidades nacionales van a ir cobrando importancia y va a surgir entonces lo que tú dices, el imperialismo, que en el fondo es la expansión y el poder que va a tener, por ejemplo, Inglaterra sobre distintos territorios. De hecho, imperialismo y colonialismo es el tema que nos va a conectar a la Primera Guerra Mundial, porque el que el mundo se haya transformado en países que son potencias capitalistas y que quieren materia prima, va a llevar a luchar por territorios y va a llevar a repartirse el mundo y va a generar las tensiones que nos van a llevar a la paz armada y después a la Primera Guerra Mundial. Entonces, bueno, quedémonos con que el liberalismo y el nacionalismo son ahora las palancas que van a mover todos los hechos del mundo más contemporáneo, porque estamos después de la revolución. ¿Se acuerdan que antes de la revolución eran los ideales ilustrados los que movían todo? Ahora va a ser el nacionalismo y el liberalismo. Ya, lo dejamos hasta ahí para que puedan ir a su siguiente clase y a desayunar los que no han desayunado. Daron entonces al tiro los correitos, ¿cierto? Con las diferencias de la pregunta 26. Sí, profe. La Ya, 26 y la 25 era, ¿o no, profe? yo anoté la 26. No sé, pero yo anoté la 26, no la marqué en la hoja. Y por favor, dos personas que necesito que se contacten conmigo urgentemente, la señorita Romo y el señor Zelaibe, mándenme por correo, por favor, no por el sistema, su ensayo. Profe, Urgentemente. era solo la 26. Paula, sí, 26 tengo marcado yo aquí. Sí. Ya. Pero y esa pregunta que había aparecido como en el sistema que era La arregló. Ah, ¿la arregló? Sí, estaba malo en lo que yo les puse acá, porque cuando la armé anoche tomé preguntas del C, del B, y después fui seleccionando cuál era la UT, porque al final, en realidad hice una prueba de 65 preguntas y las fui tomando algunas para uno y otras para otro, para que quedara más o menos equilibrado, para que no quedara una más fácil, una más difícil, un tema más concentrado en un curso que en otro. Ya pues. Entonces, con los del electivo nos vemos para terminar de revisar el facsímil en la tarde. Ya, profe, que esté súper. Chao, profe, que le Chao, vaya bien. profe. Chao, profe, que esté bien. Chao, igual que estén bien. profe.